Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Hola, Dios les bendiga. Le habla el licenciado Roberto Fernández, dándole la bienvenida a una vez más, su programa Cerebro Renovado, donde alineamos la palabra de Dios con la ciencia, porque la palabra de Dios estuvo primero y creó la ciencia. Como siempre me acompaña mi esposa, la neuropsicóloga clínica, Board Certified Neurofeedback, Jocelyn Hernández, y hoy tenemos un invitado especial, un amigo, un predicador del área oeste de Puerto Rico, Israel Espinosa. Bienvenido, Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por la oportunidad que me dan, ¿verdad? De poder estar aquí, compartir con ustedes lo que es la palabra del Señor. Felices, contentos, agradecidos de Dios por esta hermosa oportunidad que Él nos concede una vez más de estar aquí. Y este programa no deja de ser uno menos importante y glorificar el nombre de Dios sobre todo. Y que hoy estamos acompañados de mi esposo y de nuestro pastor también hermoso. Hemos aprendido también a amar, a conocer y conocer también parte de esto que nos une, el cuerpo de Dios. Y verdaderamente que es una honra de parte de Dios y es un placer tener a nuestro pastor también aquí con nosotros. Pastor. Gracias, un millón y de verdad que ha sido una bendición hermosa saber, ¿verdad? Que haber conocido, no solamente, ¿verdad? Como paciente, sino también como amigo. Llegamos allí, ¿verdad? Pero en Dios no hay casualidades. Desde el comienzo, ¿verdad? Fue una experiencia muy hermosa poder llegar a un lugar donde tú sientes la presencia del Señor y cuando vas un poquito más allá te das cuenta de que todo lo que se hace allí está dirigido por el Señor. Eso es algo muy hermoso. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que es profundamente clínico, pero como a su vez la ciencia va alineada con la palabra, tiene repercusión y tiene cumplimiento en la palabra. ¿Quién no conoce lo que es el déficit de atención? Todo el mundo sabe que cuando no nos enfocamos en un estímulo a la vez o cuando no prestamos atención a las situaciones, pues entonces suceden cosas, ¿verdad? No podemos centrarnos en un estímulo a la vez, no podemos completar las tareas y eso va creando en nosotros un patrón de hipoactividad en esta área del cerebro. Pues entonces eso a la larga, en el 90% de los casos, termina repercutiendo al ser el mismo patrón clínico en un diagnóstico de depresión clínica. Hoy vamos a alinear eso con la palabra de Dios basada en una historia increíble o en varias historias increíbles de personas extraordinarias en la Biblia que pasaron por el mismo proceso por desalinearse o no prestar atención a lo que era importante. Así que vamos a empezar a ver cómo Robert, le damos forma. Pero antes de comenzar, yo quiero traer dos términos importantes. Lo que es tener una mente dividida, lo que es también estar una mente en base al afán o una vida llena de afanes. Y le voy a añadir un tercer punto, ansiedad. Así que yo creo que son líneas bien importantes y no podemos descuidarnos de factores tan importantes como esos y ataques que podemos recibir constantemente y de momento podemos vernos dentro de afán, ansiedad y nuestra mente totalmente desconcentrada de las cosas de arriba. Pastor, no sé si es menos cierto. Es correcto y la gente de a veces ignora la importancia de lo que es mantener el enfoque en algo. El escritor del libro de Hebreos escribió en el capítulo 12 y lee de la siguiente manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufriendo la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y el escritor de Hebreos es claro cuando nos habla y nos dice que nosotros debemos mantenernos enfocados como lo hizo Jesús. Grandes hombres en la Biblia, como dialogaba hace unos días con el licenciado, Elías es un hombre que llama mucho mi atención, porque es increíble ver cómo un hombre que comenzó completamente enfocado, este hombre sabía lo que venía y lo que quería. Pastor, detengas un momento. Elías comenzó completamente enfocado. ¿Qué pasó?
En el camino pasaron ciertas situaciones. Vemos un hombre que salió de la nada, sabiendo, no importándole quién lo apoyaba o quién no. Él decía, el pueblo está actuando de la manera incorrecta, vamos detrás de un cambio. Y declaró una palabra, hubo una sequía, Dios lo guardó, él vio la mano de Dios en el arroyo de Querib, él vio la mano de Dios allí en casa de aquella viuda, él vio a Dios trayéndole cuervos, él Veía a vio a Dios Dios obrar. en todas las áreas. Donde no había agua para nadie, para él siempre hubo. Wow. Donde no había sustento para otros, para él siempre hubo por su obediencia. A una magnitud que todo se detuvo por 3 años. Y un día Dios le dice, ve y dile acá. Está dando una palabra clave. Mantenernos enfocados nos lleva a un acto de obediencia. Claro. Porque mire cómo estaba viendo a Dios. Todo el tiempo él estuvo mirando, observando lo que estaba pasando, y el enfoque era, vamos a traer al pueblo, vamos a traer a la gente a lo correcto y a lo que funciona. Porque Otra habían vez. descuidado el altar. Sí. Y entonces, cuando Dios le habla, él va seguro. Él dice, bueno, Dios me habló, viene lluvia. Wow. Vamos a mostrarle al pueblo primero, porque muchas veces no nos damos cuenta de que las cosas que nos han pasado están sucediendo por una razón. Y mucha gente dice, bueno, vamos a pedirle a Dios que cambie esto. Y vean algo, pero no aprenden o no entran a lo que es corregir las cosas para que no sigan sucediendo. Y tenían el mismo patrón. Y este hombre, lleno de la unción, se enfrentó a los Baales, se enfrentó al pueblo. Como dijo el licenciado, arregló el altar y le enseñó que el altar no había dejado de funcionar, había sido descuidado. Wow. Y cuando tú reparas lo que has descuidado en la presencia de Dios, las cosas comienzan a surgir. Lo del caso de Elías es un caso complicado y raro cuando lo analizas fuera de la palabra, porque como estábamos hablando los otros días, había un problema de sequía. Y en vez de cuando cita, ¿verdad?, a las personas en el Monte Carmelo, en vez de decir el Dios que haga llover primero, entonces ese es el verdadero Dios. Sin embargo, que había necesidad de agua, de lluvia, y sin embargo lo que dice es el que haga descender fuego, pero no solo fuego, llena de agua el altar, para hacer pues el milagro aún más grandioso. Es totalmente, ¿verdad?, difícil de entender dentro de nuestra capacidad humana. Es correcto, es correcto. No puedo, mi mente humana, mi mente finita, no sé si a nuestra audiencia, televisión, Broadcasting Network, ¿qué más? Nuestros oyentes, televidentes, los que nos siguen por las redes, no sé si se les hace importante seguir esta línea, pero número 1, comenzar ¿con qué? Con una misma visión, con un mismo enfoque, con un enfoque, obediencia. Y luego, ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué Elías comenzó a hacer? Reparar el Reparar el altar. altar. Aleluya, porque ahí empezó Dios ¿a qué? A mostrarle. Aleluya. Y veíamos cómo entonces empezó Dios a hacer que Elías a provocar que Dios descendiera en aquel lugar. Qué lindo. Y qué vemos lindo. que esta misma trayectoria sucede con muchas personas hoy día y con hombres de Dios. Empiezan enfocados, empiezan a ver gloria en una magnitud que el fuego descendió. Dios respondió. Pero de repente, algo tan poderoso como reparar el altar y volver a ver gloria, este hombre asesinó a los profetas de Baal, y cuando todo parece estar en su pic, de repente él decide, la gente dice que huyó como un cobarde, pero cuando No. tú analizas bien lo que sucedía con este hombre decidió ir a Horeb. Él decidió dejar a su siervo y dirigirse al monte de Dios, a la presencia de Dios. Pero en el camino apareció un enebro. Él ya se sentía cansado, agotado, dejó de observar o de pensar en la gran victoria que había tenido, y ahora empieza a pensar en el calor, el cansancio, la deshidratación y la persecución que tiene. Y cuando se sienta en el lugar incorrecto, comienzas a pensar las cosas incorrectas. Para esto yo comencé a hacer tu voluntad. Y comenzó a desenfocarse. Con luchas y batallas. Y cuando tú hablas de desenfoque, es la dificultad para mantener la atención clara y estable en algo. Y comenzó a divariar. Y como decía el licenciado, lo que ocurre en el cerebro, yo no lo sé, pero él sí lo sabe. Sí, porque acuérdate que fragmentas la atención.
y no puedes, como dice el nene de nosotros, no puedes enfocarte en un estímulo a la vez. Entonces, pues al empezar a desenfocarse, deja de ver la magnitud y las victorias que había obtenido y empieza a enfocarse en el proceso, que es normal, y no empieza a mirar las cosas que había sucedido anteriormente y empieza a crear que dentro del cerebro pensamientos negativos recurrentes, los cuales producen depresión, al límite de que empieza a pedir morir, que llega después, Pero ¿verdad? Robert, eso es bien importante porque ahí estamos viendo un Elías que nosotros no estamos lejos de su humanidad de Elías. Para nada. Y cuántas veces nosotros hemos también perdido el desenfoque, nos desenfocamos y nos pasa como Elías. Es algo muy común. Ujú, Pasa a todo el mundo. ujú. Es decir, pasa dentro de la iglesia y pasa también fuera de la iglesia, en la vida cotidiana, en el diario vivir. Es por eso que traemos siempre como la ciencia alinea con la palabra, porque lo que sucede hoy sucedió antes primero. Y así es como sucede. Por ejemplo, se dice que Freud en 1860 y tantos, no quiero decir la fecha exacta para no fallar, dio el diagnóstico de ansiedad. Pero si miras Primera de Pedro 5:7, dice, deposita tu ansiedad sobre él. Es decir, que mucho Ya antes estaba. de que Freud naciera, Sí, porque ya Dios había dado el nombre. y la Biblia lo registra, sí, así que Freud está excluido completamente. Y es algo que a veces la gente lo ve tan lejos. Cuando nosotros, Ujú. hombres de Dios, todo lo que nos están viendo, nos pasa a todos. Llega el momento complicado, difícil a nuestras vidas, pensamos que somos los únicos, que estamos pasando por una batalla que nadie nos va a entender, que nadie sabe lo que está sucediendo, pero cuando tú te das cuenta son muchas las personas, y aún en la Biblia vemos un hombre en una sombra. Si lo vemos clínicamente, lo más probable estaba deshidratado en un desierto, sin agua, sin tener nada, debajo de una sombrita, bien acomodado, se quedó dormido y lo que decía era, yo me quiero morir, porque yo he hecho todo esto para que me persigan. Pero te estás concentrando, Elías, en la última situación que enfrentaste. Antes de esa, hubo sequía y yo te di agua. Hubo hambruna y yo te di de comer. Aún los cuervos te llevaron comida. Hubo una situación de todo el mundo alejado de Dios y tú por haberte mantenido ahí, yo te respaldé. Inclusive llega al desierto con el objetivo de llegar donde Dios, pero fue interceptado por un momento inapropiado y un lugar inapropiado. Y cuando esas cosas llegan a nuestras vidas, a veces nos sentamos a meditar no en lo que Dios ha hecho, sino en lo que nosotros pensamos que Dios ha dejado de hacer. Wow, y es muy cierto, pastor. Esto que le pasó a Elías, yo quiero testificar algo, ¿verdad? Porque es importante, así lo siento en mi corazón y la palabra dice, testifiquemos para edificación del pueblo. Yo recuerdo que en este año, a principio de este año, la ansiedad atacó mi corazón, mi mente completamente, y fue un momento importante y lo considero ahora en mayo, lo considero que fue justo y necesario que yo tuviera toda esa sintomatología porque yo me enfoqué en lo que mis ojos estaban, ¿qué? Viendo. No me había enfocado, número uno, había perdido el ¿qué? La intimidad con Dios, lo tengo que reconocer. Ya el tiempo de oración, el tiempo de búsqueda era escaso en mi vida. Y yo decía, Señor, hay algo aquí que está fallando, porque esto no es normal. El sueño, ejercicio, ¿verdad? Hay muchas cosas que uno hace, pero hay algo más allá. Señor, empieza a tratar, abro mi corazón, por supuesto, abro mi corazón, reconozco qué es lo que está ocurriendo. Y yo, Señor, por favor, inquieta mi corazón, dirígeme, me uno en oración con mi esposo y empezamos, y de momento el Señor comienza a darnos instrucciones, comienza a dirigirnos, y era únicamente en la oración. El secreto, y lo tengo que dejar saber, el secreto de la oración trae como consecuencia una relación. Trae como consecuencia que el afán, la ansiedad comienza ¿a qué? A desaparecer. La depresión, tal parece como que pensamos en depresión y es que estamos en una cama. Eso no es depresión, no necesariamente. Es constantemente ese pensamiento distímico, ese pensamiento de desvalía, esa falta de fe. Y entonces eso lo veíamos en Elías, pero también lo vi en mí. ¡Wow! Y hoy puedo reconocer, y hay algo que me inquieta de Elías. Elías había visto cómo los cuervos, que más usted dijo, pastor, eran los cuervos, cómo Dios hacía, cómo Dios hizo provisión en muchas cosas. Y verdaderamente ver a Elías también siendo trastocado. ¿Por qué? Por esa desesperación, por esa tristeza, por esa ansiedad, nos dice, tenemos que afirmar nuestra vida constantemente con el Señor. Así que doy un consejo a nuestra audiencia.
porque verdaderamente la clave, ¿verdad? Y me estoy saliendo un poquito del tema, pero Estamos en el tema. la clave a todo esto es esa relación, esa comunión con Dios. Y aunque usted dice nos salimos del tema, estamos en él. ¿Sabe por qué? Porque si nos vamos, que no quería salir hacia Jesús tan rápido, pero vemos a Elías, volvemos ya mismo con Elías. Dios lo tuvo escondido. Lo guardó de todo lo que estaba pasando. Él estaba en un momento de paz. Él estaba en un momento de sosiego. Y lo que nosotros no entendemos muchas veces, que es parte de uno de los planes que tiene la oficina, probar que cuando nosotros nos escondemos en la presencia del Señor, no es que estamos escondidos, es que estamos siendo procesados por Dios y Dios está trabajando con nuestro sistema. Sistema nervioso, neuronal. Dios está trabajando con nosotros para luego sacarnos a enfrentar la situación. Ay, qué lindo. Somos probados en medio de ellas, pero lo que tenemos que hacer es no entrar en una frustración, sino volver de nuevo a la habitación de Dios y volver otra vez a la terapia del cielo que nos da la fuerza para seguir saliendo. Elías no necesitaba estar debajo de un enebro. Él llegó a la cueva y aunque ya Dios estaba viendo su deterioro tal vez un poco emocional, le dijo, ve y haz un trabajo, ve y haz esto, pero recuerda algo, tú nunca has estado solo. Yo siempre he estado aquí. Esa fidelidad. Estuve contigo en Kerib, te di provisión en casa de una viuda, pero lo más importante es que llegaste aquí a renovar fuerza. Y es lo que muchas veces no entendemos. Vemos que Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu Al desierto. al desierto. Después de ayunar. Y en ese desierto, después de 40 días, vino Satanás para tentarlo. Y esos 40 días, dice la Biblia que después de eso, los ángeles vinieron a servirle. Y de ahí, el mismo espíritu que lo lleva al desierto, Poderoso. dice, fue llevado por el Espíritu a Galilea. Y allí su fama se regó por todo el territorio. Vemos que cada cierto tiempo, ¿qué decía Jesús? Quédense aquí, yo voy a orar. Voy a hablar con el Padre, porque iba a recibir fuerza para la próxima misión que él esperaba. Usted acabó de decir algo sumamente importante. Jesús, ¿antes de qué? Le decía, antes que todo, y la Biblia lo registra, que iba bien de noche a hablar con el Padre. Y es algo que perdemos de perspectiva, perdemos como una disciplina de vida, perdemos el foco. Perdemos el foco de lo importante y lo tan productivo que es la oración. Nos lleva a una intimidad y comienza, y esa intimidad es la que nos lleva, porque a mí me pasó en ese evento, en esa experiencia que tuve, empezó a disiparse toda ansiedad, empezó a disiparse toda preocupación. Ya mis ojos dejaron de enfocarse en lo que estaba viendo y mis ojos comenzaron a ver se empezaron a enfocar en esa promesa linda que Dios ha hecho. Empezaron mis ojos nuevamente a vivir en esa fe inquebrantable, y es la que oro todos los días: Señor, renueva mi fe, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y qué lindo cuando el Señor, hasta desde Elías, pero yo quiero, no sé, pastor, si usted entiende esto, pero también aquí tenemos al padre Abraham. Cuando Dios le dice, ven acá, Abraham estaba enfocado en la esterilidad, en su vejez, en su estado natural, pero Dios le dijo, ven acá Abraham, mira, cuenta esas estrellas, mira, esto es lo que tengo, lo que tengo dentro de ti es Jacob, Isaac, aleluya, lo que tengo son generaciones, lo que tienes dentro de ti es reyes, aleluya. Y Abraham no entendía, pero el Señor lo invitaba a que, Dios lo invitaba a que, Abraham, no te enfoques en lo que estás viendo, porque ahora soy yo que me voy a manifestar. Fíjate. Hasta Sara se rió. Bueno, fíjate si no entendió Abraham, que Abraham vivió 175 años y después de Isaac tuvo más hijos. Fíjate si no entendió. ¿No entendió? Acuérdate, cuando Dios le habla a este hombre, le da una palabra, que en una ocasión compartía con algunos amigos. Fuimos de Elías a Jesús, y de Jesús estamos ahora en Abraham, pero estamos en este... Todavía estamos en la línea. Sí, yo digo, estamos por la línea de fe. Ajá. Porque cuando Dios le habla a Abraham, le dice, tu simiente será bendecida. O sea, Dios había garantizado en Abraham que la bendición era la semilla. Cuando él tiene la discusión con su sobrino, yo siempre he dicho que debió haber sido un poco complicado, porque cuando los
estos hombres empiezan a discutir. No, nosotros somos los pastores de Abraham. Esto es de nosotros. No, esto, vamos a hablar con él. Ellos yo creo que esperaban que Abraham, esta gente se están adueñando, haz algo. Y Abraham arranca para allá. Yo esperaría que Abraham le dijera, bueno, esta promesa es mía, váyase. Pero él le dijo, está el llano y está la montaña. La montaña era un pedazo de piedra estéril, literal. Wow. Si usted lo estudia, se da cuenta de que allí no había nada. Nada. Y ellos como... Abraham le dio a escoger, le dice, Sí. si tú vas al oriente, yo voy al occidente. Y si tú vas al norte, yo voy al vas a sur. analizar, te vas a decir que no va a coger, digo, no, yo me quedo en el llano. Pero, ¿qué pasa? Cuando Abraham empieza a subir la montaña que era estéril, que no tenía agua, de repente los pozos de agua comenzaron a abrirse y el verdor comenzó a surgir. Porque cuando tu semilla es bendecida, tu semilla no depende del terreno. Wow. La semilla, cuando tiene bendición, así caiga en piedra, Cualquier terreno. Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que produzca. Ay, Y entonces seguimos viendo personas que cuando le creen a Dios y están enfocados y saben en lo que han creído, caminan confiados. Pero cuando te desenfocas y empiezas a ver el problema, ¿sabes cuántos proyectos mucha gente ha comenzado? Ujú. Y cuando hay personas que no se dan cuenta de que tú tienes todo el derecho de crecer, expandirte, pero no desenfocarte. Hay gente que empezaron con algo que era sobre el amarillo y cuando quisieron expandir, terminaron en verde. Y están frustrados y dicen, ¿qué me pasó? Te desenfocaste. Desenfocaste. Porque puedes expandirte, pero no mires a otro lado que no sea el correcto. Wow. Y muchas veces la gente termina desenfocada, frustrada y delante de la presencia de Dios, en vez de celebrando, llorando. Y el desenfoque de Elías fue tal que cuando llega a la cueva se manifiestan varias cosas y Dios no estaba ahí. Sí, Wow. quisiera que hablara sobre eso, porque se manifiestan varias cosas que eran cosas sobrenaturales, pero Dios no estaba ahí. Y Dios se manifiesta en lo que menos yo pienso que Elías pensó que iba a manifestarse. Lo que necesitaba Elías. Porque Elías necesitaba Lindo. calma. O sea, yo soy el Dios de la tormenta, Ahí pero es. no estaba en la Ahí es. tormenta. Yo soy el Dios del terremoto, del estruendo. Pero no Wow. estoy en el estruendo. Pero cuando vino ese silbo apacible, esas ondas especiales cerebrales que necesitamos Esas para estar, alfa. ahí conectados, entonces el Señor le dijo, ¿qué tú haces aquí? No he sentido un vivo. Estamos tú y yo. ¿Qué tú haces aquí? ¿Por qué? Porque él estaba viéndose solo y el Señor le dijo, hay 7,000 rodillas. Esto no lo Ay, provocaste. qué lindo. Tal vez tú fuiste el único que abrió la boca. Yo le digo a Elías el 7,001. Es que él creía que era el único. Era el No único. sabía que había Wow. muchos más. Él fue el único que habló. Ajá. Correcto. Pero habían 7,000 que rodillas. estaban ahí en los procesos. Dios tenía a todos, pero tal vez de todos los que tenía, dijo, tú estás preparado para enfrentar esto. Ay, qué lindo. Y es ahí donde vemos un hombre que Dios comienza a trabajar con él. Él está otra vez descansando, pero ya no debajo de un enebro. Ahora está en la presencia de Dios. Qué lindo. Y ahí está siendo restaurado, recibiendo instrucciones nuevas y siendo preparado porque Dios lo iba a buscar. En el Dios, silbido sí. apacible. De hecho, Wow. se lo tiene que llevar y darle la doble porción a Eliseo, porque ya Elías, de verdad, pero es algo increíble porque cualquiera pensaría que Dios, la manifestación de Dios vendría en la tormenta, vendría en el estruendo, vendría en el terremoto, y la Biblia, claro, no, pero es que no estaba ahí, porque eso no era lo que necesitaba Elías. Elías estaba depresivo, necesitaba calma y escuchar ese silbido apacible de Dios dentro de la calma. Ahí vemos el enfoque nuevamente. Cómo se reenfocó nuevamente Elías en quién. En esa voz de Dios. Y la confrontación viene por la expectativa. Dentro de la expectativa de Elías o la visión a corto plazo de Elías, o quizás reducía, él creía que era él y solo él. Ya no existía más nadie, soy yo solo contra todos. Y Dios le dice, estás muy equivocado, no eres tú, hay 7,000 más. Nos pasa mucho. Que hay veces que pensamos que estamos solos como así como Elías. Y verdaderamente no es así. Vemos un Elías que empezó emocionado, empezó directo. Y muchas personas, aún en los trabajos, le pasa lo mismo. Ujú. Empiezas un proyecto y tienes tantos sueños. Pero las Como situaciones, pompeado. las cosas negativas, las puertas que se cerraron, empieza a bajar la intensidad, Ujú. te desenfocas, ya no estás viendo en lo que quieres llegar, Ahí estás es. viendo en lo que es donde tú estás. Y por eso si uno analiza bien, cuando Dios le habla a una persona de un propósito, es algo un poco complicado porque Dios siempre te habla
de donde tú estás y a dónde te va a llevar. No te cuenta el medio. No, el propósito, Ni el cómo será el proceso, camino. el proceso. Y es Ay, el ay, proceso, lo que en el Sí, proceso, ahí es. lo que Dios quiere decirte es, no importa lo que veas, acuérdate de dónde te dije que te iba a poner. posicionar. Wow. Sigue pensando en eso. Y ahí podemos brincar rápidamente a Pablo, pero si a Pedro. Pero si brincamos a Pedro ahora, yo creo que no nos va a dar tiempo. No, y vamos a brincar, pero ahora lo que vamos a brincar es a cortar esto, porque se acabó el tiempo y brincamos donde nos quedamos. Vamos a terminar porque ya se nos acaba el tiempo, como siempre pasa, son temas muy extensos, pero son una serie de 3 programas, así que vamos a empezar donde nos quedamos. Antes de despedirnos, quisiéramos decirle al pastor, ¿verdad?, que nos oriente, nos diga dónde pudieran localizarlo, a qué número de teléfono, qué iglesia pastorea en el área de Mayagüez, por favor. No, estamos allí en las Parcelas Castillo. Buenajibo Castillo está cerca del Mayagüez Mall. Qué El lindo. número, ¿verdad? 787. Bastante cerca. Sí, estamos a 2 luces del Mayagüez Mall, bien, bastante céntrico. Los cultos, pues, mayormente los domingos son a las 9:30 de la mañana. Estamos ya en junio, abrimos el segundo culto, porque ya pues nos quedamos un poquito pequeños, que comenzará a las 12 del Qué mediodía, bendición. con un nuevo grupo de juventud, de adoración. Y estamos allí para servir. Los números son 787-565-2305. Si usted quiere llegar, si no, busque en las redes el lugar de avivamiento. Ese lugar de avivamiento está allí para poder ser de bendición a su vida, y estamos allí siempre para servir. Así que ya saben, tienen toda la información, pendientes, no se muevan de ahí, pendientes a este programa, a esta serie de programas que corresponde, ¿verdad?, donde seguiremos hablando sobre la relación, sobre la distracción y lo que puede suceder cuando nos alejamos del Señor. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Yo le bendiga. Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos la próxima semana.